Buenas noches, vamos a dar inicio a la clase introductoria de la unidad 1 de la materia de fundamentos de la psicología. Esta unidad 1 se titula Psicología, Educación y el Individuo. Mi nombre es Arián Beitía, la facilitadora de esta asignatura. Pues le doy nuevamente la bienvenida a este curso. Son 4 clases que vamos a estar con ustedes. Vamos a iniciar con lo que sería nuestra unidad 1. El propósito de Fundamentos de la Psicología es dotar a los estudiantes de una comprensión integral de cómo los principios psicológicos se aplican en el contexto educativo. Aquí vamos a ver ese enlace entre psicología y educación. Esta asignatura busca desarrollar una comprensión profunda de la psicología y su influencia en la educación, enfatizando en la constitución del sujeto, el proceso de aprendizaje y la interacción entre individuos, contexto educativo. Vamos a ver pues el contenido de esta unidad, que es psicología, educación y el individuo. Vamos a iniciar con los comienzos de la psicología. Una de las ciencias que se diferencia de la psicología de la filosofía es la psicología, alcanzando su autonomía a finales del siglo XIX. La psicología se estructura tardíamente como un saber científico, aunque destacados filósofos griegos en la antigüedad, como Sócrates, Platón, ya se habían interesado por la vida anímica del ser humano. También Aristóteles inauguró la psicología como ciencia filosófica, que no es hasta el siglo XIX que se le da pues, su verdadero lugar a la psicología como ciencia. Y vamos a ver ahora por qué. Más allá de las diferencias, también existió cierto consenso acerca del objeto del conocimiento de la psicología, el hombre. Aunque debido a sus propias características, el objetivo de estudio genera indudablemente diferentes miradas y concepciones según la época y los contextos socioculturales. Ok, vamos a ver ahora el estructuralismo de Wundt. Ok, Wilhelm Wundt fue considerado el padre de la psicología. Fue el que hace un laboratorio experimental de psicología por primera vez. Entonces nos dice que fue un filósofo y psicólogo alemán, quien en el año 1879 inaugura el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania, hecho que marca el inicio de la psicología científica, como ya se les había explicado. La psicología sostuvo en los fenómenos psíquicos estaban compuestos por unidades elementales, las sensaciones y las percepciones, es decir, procesos conscientes, productos de la experiencia inmediata. Entonces aquí Wundt nos habla del concepto de introspección experimental, que nos dice que es la autoobservación de los procesos conscientes bajo condiciones rigurosamente controladas y medidas objetivamente. Como ya lo indicamos, Wundt se dedicaba a estudiar al hombre mediante experimentos en un laboratorio. Ok, vamos a ver el funcionalismo, otra de las teorías. Esta teoría, que se desarrolla en el continente americano, es más científica y pragmática que el estructuralismo de Wundt. Sus principales exponentes son William James y John Dewey. James consideró que cuando se educa, son más importantes las necesidades de los alumnos que los contenidos a enseñar y que no es adecuado ni significativo descomponer el comportamiento humano en elementos como sostenía el estructuralismo. Miren qué interesante, ya nos vamos acercando un poco más a nuestra realidad. Importante cuando decía aquí que es más importante la necesidad del alumno que el contenido de la enseñanza. Dewey considera entonces que
En una sociedad democrática, la educación debía tener como función prioritaria la de fomentar en los niños el desarrollo de ciertos hábitos de una moral que contribuyese al bienestar y a la comunidad. Vamos a ver ahora el conductismo de Watson. ¿Ok? Aquí. Vamos a ver el conductismo de Watson. Vamos a ver qué nos dice esto. Dice que se conoce al conductismo como una teoría de estímulo-respuesta. Se opone, a la conciencia y a la introspección como método. Para Watson, la conducta es condicionada, producto del aprendizaje. Estas ideas tuvieron importante influencia en la educación de los niños, en la publicidad y en las áreas laborales. Bueno, y hay muchos experimentos que en algún momento hemos escuchado que son por medio, pues, de estos estudios que hacía Watson. El perro con la campana, cuando sonaba la campana, todo esto. Todo lo llamado condicionamiento clásico, condicionamiento operante, viene precisamente de esta línea teórica del conductismo. Teoría de la Gestalt. El aporte fundamental de esta teoría fue develar que los elementos de la realidad no están separados, sino reunidos en estructuras o totalidades significativas. Sus máximos representantes fueron Max Wertheim y Wolfram y Kurt Coffman, quien aplicaron las nuevas ideas fundamentales al estudio de la percepción. Su lema fue: el todo es más que la suma de las partes. ¿Sí? Muchos ejercicios que vemos ahora mucho en redes de caleidoscopios, de figura-fondo, de si veo al anciano, veo al joven, todo eso es una línea pues basada en la teoría de la gesta. Teoría psicoanalítica. Freud, ya este señor lo hemos visto antes, Freud consideró que es en el inconsciente donde se encuentran las verdaderas causas de la conducta humana y que son desconocidas para el mismo sujeto. A partir del descubrimiento del inconsciente surge una nueva manera de comprender al hombre, ampliando y profundizando significativamente el campo del conocimiento de la psicología. Él decía pues que todas las experiencias de vida se iban al inconsciente y que a veces nos conducíamos o tenemos ciertas conductas, es porque pues tenemos guardado en el inconsciente algún evento particular de vida. Ok. Teoría genética. La capacidad de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo de un sujeto. ¿Sí? El psicólogo suizo Jean Piaget, a este personaje también lo hemos escuchado, sobre todo en el campo de la educación, centró sus estudios en el desarrollo de la inteligencia humana, denominado su teoría psicología genética. En la teoría, la palabra genética alude a la génesis o origen de las estructuras, en este caso las estructuras lógicas. Las etapas del desarrollo cognitivo, identificadas por la psicología genética, definen niveles de competencia y muestran lo que el sujeto puede aprender. Y si nos quedamos con Piaget podemos hablar mucho. Psicología sociocultural de Vygotsky. Tiene su origen en Rusia en la década de 1920. El autor representativo de esta idea es Lev Vygotsky. Su teoría consideró el origen social y cultural en el desarrollo del individuo. El sujeto humano para Vygotsky es el sujeto esencialmente social y a través de la educación, como se produce el desarrollo de las funciones cognitivas superiores, como la percepción, la atención voluntaria, memoria voluntaria, pensamiento y lenguaje. Como les dije, ya nos vamos acercando un poco más
a lo que vivimos actualmente. Psicología de la educación. Nos dice que es el campo específico de conocimiento que estudia los procesos de cambio de conducta de los sujetos como consecuencia de su participación en las situaciones educativas. Dijimos al inicio que íbamos a ver ahora esa relación que hay entre la educación y la psicología, que no son iguales, pero la psicología aporta mucho en cuanto a la parte investigativa, en cuanto a la parte de conducta, en cuanto a la parte cognitiva, de emociones también que causa pues la educación. Constitución del sujeto. Nos dice que la palabra sujeto puede ser relacionada con el término sujetar, agarrar, atrapar, contener, aferrar. Así, el sujeto está agarrado, atrapado, contenido a diversas sujetaciones. Dice, este sujeto está sujetado a un orden biológico. Ahora viene lo interesante y en todos lados vamos a ver esto y ahora lo explicamos. Un orden biológico sujetado a estructuras anatómico-fisiológicas que posibilitan la adaptación al medio natural, manteniendo la vida orgánica. También nos habla de una estructura psicológica, individual y personal, producto de una particular historia de vida. Y también nos habla de un orden social, sujetado a normas y pautas culturales que permiten la vida en comunidad. Y aquí es donde decimos que el hombre es un ser biopsicosocial. Producción de la subjetividad, manera en que cada sociedad determina la constitución de los sujetos con la finalidad de integrarlos al medio, la forma personal de cómo yo miro el medio, cómo está en la figura. Uno va un 6 y uno va un 9, porque es la forma pues personal en que cada uno mira la situación. Ok, vamos a ver vínculos pedagógicos. Además de las figuras parentales, que son mamá y papá en este caso, el mundo del niño se amplía, incluyendo entre otros las figuras del maestro, ¿sí? El maestro marca a las personas, deja huellas significativas. Relación también fundante de la personalidad humana. En estos vínculos se ponen en juego algunos dinamismos psíquicos también. Entonces, mecanismo presente en todo vínculo humano con especial referencia a los vínculos pedagógicos, transferencia, identificación y sublimación. Ok, el aprendizaje humano. Tenemos al hombre epistémico. Vamos a definir qué es el hombre epistémico. Dice que el sujeto es el sujeto que conoce, que accede al conocimiento de su realidad natural, su cultura y la parte social. Este sujeto aprende para integrarse a su medio, para encontrarle sentido y significado al mundo. Es un sujeto curioso que conoce, que es un gran investigador. Este es un sujeto epistémico, un hombre de ciencia, un hombre de investigación. Entonces nos dice que el aprendizaje es un proceso humano de gran complejidad, ya que interviene variables personales, grupales, institucionales, culturales e históricas. O sea, es forma global, ¿sí? El sujeto aprende durante toda la vida, desde los aprendizajes más simples ligados a la supervivencia hasta los más complejos como las reestructuraciones cognitivas, las formas de pensar y las creencias. Factores que intervienen en el proceso de aprender. Tenemos la matriz de aprendizaje, que es una forma, digamos así, de organizar, ¿sí? Ese contenido, de organizar toda esa información que está en nuestro entorno. Y tenemos también la disponibilidad para aprender, esas ganas de poder buscar esos saberes más que nada. Entonces tenemos que también el aprendizaje tiene obstáculos.
ese proceso de aprender también tiene obstáculos. Entonces nos dice que los momentos del proceso de aprendizaje no se dan de modo lineal, uno después del otro. Muchas veces se producen desordenadamente o se entremezclan, pues el aprendizaje es un proceso que vive cada sujeto en relación con sus necesidades, deseos, posibilidades, en el que además intervienen los factores familiares, laborales, físicos, psicológicos y psicopedagógicos, ¿sí? Que tiene que ver mucho también el tema de la motivación. Pues tenemos la clasificación de los aprendizajes, ¿sí? Y en clase la vamos a detallar uno a uno, pero aquí vamos a darle pues un repaso para que de forma introductoria puedas ir más adelante investigando, puedas ir buscando para cuando llegue el momento de la clase, entonces puedas también compartir. Tenemos el aprendizaje motor, esa parte, aprender tocando, aprender corriendo, aprender buscando, ¿sí? El aprendizaje asociativo, ¿sí? Asociar un objeto con otro. Un color, por ejemplo, el color anaranjado lo asociamos con alguna fruta, con la fruta naranja. El color rojo lo puedo asociar con una manzana, el color amarillo lo asocio con el sol. Entonces, es una forma pues también de aprender. Aprendizaje conceptual. Aquí vamos a ver conceptos precisos y en donde se tenga pues que investigar más bien de forma corta. El aprendizaje memorístico, que es el que pues nuestro sistema usa un poco más, que es donde tienes que aprender o el estudiante debe aprender pues tal cual como le presentas el material, debe aprendérselo así tal cual. El aprendizaje creador, ya pues el estudiante va a buscar por sus propios medios una forma de poder aprender, ya sea armando un rompecabezas, ya sea haciendo una manualidad, pintando, utilizando reciclaje. Entonces, es una forma de aprender creando. Y eso pues motiva también a la parte creativa de él. El aprendizaje por descubrimiento, ese investigar, ese saber de dónde vienen las cosas, ese palpar, tocar, hacer experimentos. De ahí viene el aprendizaje por descubrimiento. Y el aprendizaje significativo, que es el aprendizaje, pues, en donde vamos a buscarle, digamos, vamos a ir buscándole, pues, un sentido a cada cosa que vayamos aprendiendo, que nos vayan a enseñar. Ok, las teorías del aprendizaje son muchas, pero en general, con relación a los procesos de aprendizaje, comparten la idea de que estos y las experiencias juegan un papel fundamental en el desarrollo del sujeto. Si se fijan, cuando vimos los tipos de aprendizaje, vimos que la mayoría de ellos se basan en experiencias, es la forma en que los seres humanos aprenden por medio de las experiencias. Entonces, ese proceso de enseñanza-aprendizaje para los chicos hoy en día tiene que ser un proceso de experiencias, un proceso agradable. Y pues ustedes saben que vamos cambiando, los tiempos van cambiando, tenemos más recursos, ahora tenemos también el tema digital, el tema de redes, todo eso nos sirve para ganar nuevas experiencias en las aulas de clase. Pues aquí los dejo con un mensaje final. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. ¿Quién más que Albert Einstein para dejarnos pues este lindo mensaje? Pues nos vemos en clase y vamos entonces a nuevamente darle la bienvenida a este curso.